Ah, sí, ¿qué le dijo, maestra? No, yo le comenté a él porque las cartas, las mías, como son míos los proyectos, entonces, Ujú. pues ni modo que yo me envíe la carta, ¿verdad? Entonces deben de ir Sí. dirigidas al ingeniero Serrano, al secretario académico. Ah, ok. Entonces, pues él no viene todos los días, Ujú. pero ya les avisé a sus asesores para que, ¿no? Ocurre como el año pasado, no, maestra, con usted, que me pasó lo mismo que ya ve que lo tuvimos que también mandar a alguien más. Así es, Sí, pero ¿verdad? ahora sí me dijeron que tiene que ser a él. Entonces, pues va a estar, necesito pescarlo para que me firme, para que no Ah, se me desesperen. pero es para todos, ¿verdad? No, nada más para los que trabajan mis proyectos, Ah, bueno. ¿sí? Entonces, les digo, pero ya sus asesores ya están, bueno, su asesor ya está avisado, Mm. Ok, ¿ok? muchas gracias, maestra. Oigan, pues llevamos 16 todavía. ¿Empezamos? Pues sí, Como ¿no? guste, maestra. No se Dele crea, hay que chance, dele. esperarlo. Bueno, hay que esperarlos. Nos Unos 10 esperamos un minutos más. ratito. Mientras voy buscando la lista, porque no sé dónde, aquí está la lista de alumnos. Ah, vámonos. Allá al servilletero, vámonos. Al servilletero. Al servilletera. ¿Y a poco se Ah, extrañan su escuela? Sí, maestra. sí, Pero maestra. sí, cuando estaban aquí no querían ni Café. clases. ¿Quién les entiende? Ah, maestra. Sí se están poniendo las gorditas, maestra. No, no, pues No. ¿quién les compra? No, No, pues no hay alumnos. no hay No hay alumnos, no alumnos, hay quien ustedes eran venda. los que salían, así que pues no. ¿Y cómo le están haciendo para comer ustedes, maestra? No ¿Llevan de su comemos. casa? Sí, ¿Llevan su porque lonche? de hecho no podemos traer nada. No manches. No podemos traer nada porque, pues, para evitar contaminación y todo eso. Entonces, pues estamos aquí, llegamos a las 8:45, pero nuestra salida es a las 2:45. Entonces, Ándale. pues ya Ok. se imaginarán que quiero salir comiéndome todo lo que encuentro en el camino. O en la bolsa, una galletilla de No, perdido. pues sí, de repente ando ahí contra el reglamento, pues sí lo hago. Ahorita ya me tomé mi cafecito. A ver, déjenme contestar una llamada, ¿eh? Sí, Sí, maestra. maestra. Y seguimos 16. Sí, es cierto. Es más, se salió alguien, ¿no? Ah, no manches. Éramos 17 ahorita. Tss. Qué guapa, Dulce. ¿Se volvió a conectar? Ciberpeda. Una videollamada, ¿no? Y proyección de películas. Estaría bien. De llamada, proyección de películas. El exorcista. Suena bien. Me gusta la idea. No tengo ni la menor idea de cuánto salió. Yo nomás lo voy a proyectar. No recuerdo, nada más dijo que lo que saliera, ¿verdad, Huguito? Sí, dijo, no importa si es de 2 o 3 minutos. Ey, Dijo dijo que no importaba, dijo, no importa si es de 2 o 3 minutos. ey, con que expliquen, dijo. Y pues, Exactamente. ey, pues se come la clase en las observaciones a veces, de vez en cuando. Pero está bien.
Voy corriendo, espérenme tantito, porque tengo que mandar esto rápido. Mientras sigan, Maestra. ahorita les voy a hacer preguntas, así que póngase a estudiar lo de la tarea. Ay, no. Ay, ¿La tarea, sí. maestra? Sí, a ver si es cierto que le hicieron bien. ¿Cuál tarea? Tarea, ándale, sígale. No, maestra, no se crea, sí la hicimos. Sí, la hicieron, ya revisé aquí en la Plataforma. plataforma, pero voy a ver si no se la copiaron, como ya ven que ni se dan ustedes. ¿Todos la mandamos, Miss? Todos la mandaron, no, todavía me faltan. ¿A poco? Sí. Es raro. Yo- Ahora sí. Yo la mandé faltando 1 minuto y cacho. Pero Fíjense que donde me quiero concentrar mucho, bueno, todas son importantes, ¿verdad? Pero donde les quiero preguntar es en lo de las electroforesis. electroforesis capilar. A mí me salió, maestra, No, había una bien rara de policrolitos. polielectrolitos. Polielectrolitos, ¿qué es eso? Esa, ¿De qué esa polieli- estaba bien complicada y esa no entendí nada. ¿Pero Maestra. qué dicen sí? En sí Mande. dice que utiliza compuestos policatiónicos. Ajá. ¿Cuáles Sí. son? Ajá. Ey. Es como la floculación, maestra. Es parecido, Es que- pero a ver, vámonos por parte. Porque acuérdense que venían en la tarea diferentes tipos de electroforesis. De entrada, ¿para qué son las electroforesis? Que nos permiten detectar de acuerdo a lo que ustedes estuvieron escribiendo. ADN. Tamaño, peso molecular. Tamaño, peso molecular, sí. Talla, Ok. medidor. Tamaño, peso molecular en el caso, bueno, tanto la de electroforesis de acrilamida como la electroforesis de agarosa, creo que era la otra, ¿ah? Sí. Entonces, las dos nos van a ayudar a detectar el peso molecular. ¿Qué Ujú. más? La Eso carga que tiene- eléctrica también. La La carga eso- eléctrica. Sí. ¿Eso qué tiene que ver con lo que estamos viendo? ¿Quién sabe? Ay, dejen grabo esas ocurrencias. Voy a volver a preguntar para que diga. ¿Esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo? ¿Quién sabe? No lo sé. Y me usted vuelvo a dígame. reír. Sí. Oigan, ¿cómo que quién sabe? Fíjense Pues- bien. Ajá. El salting ¿Cómo out. que no? Dígame, va bien. Dígame bien. A ver, fíjense bien, chicos. Si yo no sé si lo leyeron y a lo mejor por eso se hicieron bolas y me estaban preguntando y pregunté. Cuando yo les hablé, cuando les puse la tarea en la plataforma acerca de cuáles eran estas técnicas que se hacían en los diferentes tipos de etapas. No sé si notaron eso, que eran las diferentes etapas que se dan en un bioproceso. Ujú. Sí. Ujú. ¿Sí? ¿Sí o Sí. no? Sí, pero las operaciones unitarias que se pueden utilizar en cada etapa, ¿no? Porque varía dependiendo del bioproceso. Exactamente. Sí. Eso que les estoy preguntando ahorita de las electroforesis, ¿en qué tipo de etapa se puede tener? A ver, aquí En la dice- última. ¿Y cuál es la última? Pues no me digan No, así, díganme de qué estamos hablando. es la penúltima en el purificado. Sí. ¿Sí? En un En el proceso de purificación, ok, ahora necesito que ustedes relacionen la electroforesis de acuerdo a lo que me acaban de decir. Y de Dulce, estoy viendo sus caras, Dulce, ¿eh? De que quién sabe, está como Liz. Ok. Cuando nosotros, fíjense bien, tomamos una muestra de todo nuestro bioproceso ya finalizado, ¿sí? En este tipo de técnicas nosotros nos vamos a dar cuenta si el bioproceso es, por ejemplo, para la obtención de X proteína o de X enzima. En el caso de los que son electroforesis, de acrilamida, ¿ok? ¿Qué nos va a permitir a nosotros constatar por esa prueba si el producto final que nosotros obtuvimos corresponde a los parámetros en peso de esta proteína o de esta enzima? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, voy a pensar en una hidrolasa que a lo mejor pese 80 kilodaltons. Entonces, nosotros en este tipo de electroforesis nos vamos a dar cuenta si ese peso corresponde,
¿sí? ¿Qué sucedería? Fíjense bien, si yo tengo un microorganismo recombinante, me refiero a que yo ya modifiqué parte de su estructura, ¿para qué? Para que me genere una proteína de 80 kilodaltons, ¿sí? Y yo hago todo el proceso y me doy cuenta que cuando yo hago este tipo de técnicas de electroforesis, no solamente tengo una banda de 80 kilodaltons, sino yo me encuentro bandas a lo mejor de 22, de 45 kilodaltons. ¿Qué puede estar sucediendo aquí? Para que el microorganismo que yo utilicé, el recombinante, me esté generando estas banditas. ¿Qué me está diciendo ese bioproceso? Que probablemente ese gen recombinante que insertó en el microorganismo, no es puede ser que no esté completo porque pues no está expresándole proteínas tanto de 80 como de otros tamaños. O se pudo ¿De qué haber... depende? De acuerdo a lo que ustedes leyeron en la electroforesis. Ya dijimos que la electroforesis nos puede servir en ese tipo de etapas de nuestro bioproceso y nosotros vamos a detectar en el de acrilamida el peso molecular, ¿sí? De la proteína en este caso. En el caso del gel de agarosa, ¿qué nos va a permitir detectar ahí? En algunos casos, cuando hacemos extracciones de ADN, podemos ver cómo migra toda la partícula, todo el ADN, y vemos también el peso molecular, dependiendo de que haya sido la extracción de ese ADN, ¿sí? Si hablamos de que es un ADN, a lo mejor de una bacteria, me va a indicar que a lo mejor la bacteria pesa 1500 pares de bases, ¿sí? Acuérdense, en electroforesis de agarosa lo medimos en pares de bases y en los geles de acrilamida lo vamos a medir en daltons, siempre y cuando estemos hablando de una proteína o de una enzima. ¿Ok? Entonces vuelvo a la pregunta. Si yo tengo un proceso X, en el cual mi microorganismo que ya ha sido modificado genéticamente, yo espero una banda de 80 kilodaltons porque eso es lo que pesa mi proteína. Pero cuando yo hago mi gelecito de acrilamida me doy cuenta que no solamente tengo uno de 80, tengo a lo mejor una banda de 22 o una de 45. ¿Qué me está indicando a mí el bioproceso? Dice Alberto que... ¿Qué dijo Alberto? Ya se me fue. Aquí estoy. Ahí está, dígame. Que probablemente el gen recombinante en la bacteria esté dañado. ¿Está dañado? Si estuviera dañado, ¿me estuviera generando proteína? Bueno, yo no lo pienso, ¿no? ¿Verdad? No. ¿Cómo podría yo contaminar? Porque acuérdense que aquí en estos temas de bioprocesos y de biotecnología, a veces la contaminación no es nada más un patógeno, ¿eh? A veces la contaminación es de otro tipo de materias dentro del bioproceso. ¿Qué puede estar generando esa contaminación, Aira? Un fago. ¿Fago? ¿Y cómo se introdujo si se supone que mi bioproceso ya les dije que estuvo controladísimo? Ah, pues sí. Sí. Pues tal vez porque la bacteria... Ajá, pero así como de 80 a 22 kilodaltons. Pues muy grande, ¿no? Ajá. ¿Qué podría estar pasando ahí? Piénsenle poquito, ustedes ya leyeron lo de electroforesis, se supone. Pues también, maestra, la bacteria no únicamente va a producir esa proteína, sino que también va a producir otras dependiendo de su genoma. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Si yo busco una de 80, sí, kilodaltons, pero yo cuando aparecen esas bandas hasta brinca uno la felicidad. ¿Por qué? Porque significa que el microorganismo no solamente está produciendo ese tipo de proteínas, puede incluso generar otra proteína más pequeña o más grande, pero que son de la misma familia. Acuérdense que cuando hablamos de enzimas, no solamente hablamos de que exista la familia de una hidrolasa o de o de una proteasa de un tamaño, son de diferentes tipos de tamaños, ¿sí? Entonces, les digo, ahí puede ser o, como dijo Alberto, o puede estar generando otros tipos de proteínas, o a lo mejor cuando hablamos de contaminación es que a lo mejor hubo una contaminación, no me refiero a un patógeno, pero que a lo mejor hasta el mismo sustrato influyó para que el microorganismo no me generara
esa proteína, sino que me generara otro tipo de proteínas, que pueden ser de la misma familia o no. Otra de las cosas que mencioné ahorita, cuando hay producción de proteasas, ¿qué es lo que sucede en una reacción? Producción de proteasas en la reacción. ¿Qué sucede? ¿Qué hacen las proteasas? Desnaturalizar la proteína. Desnaturalizar la proteína. Entonces, eso en un bioproceso es muy, ¿cómo se llama? Es muy importante cuidarlo, porque si nuestro microorganismo genera proteasas, entonces significa que nos va a estar desnaturalizando otras proteínas que son de importancia en nuestro bioproceso, ¿sí? ¿Y cómo podemos inhibir esa enzima? Hay diferentes tipos de ¿cómo se llama? Ay, es que no me acuerdo el nombre. No quiero decir solventes, pero se le adicionan ¿cómo se llama? Al medio, y lo que hacen es inhibir precisamente todas las proteasas. Pero se llaman, ay, ¿cómo se llaman? Me voy a acordar, en el transcurso me acuerdo y le digo. Pero son inhibidores de proteasas, pero no me acuerdo cómo un ejemplo de una. Por ejemplo, a ver, ahí está la proteasa, bueno, así se llama inhibidor de proteasa cuando se quiere obtener otro tipo de proteína. Es que no me acuerdo esas de qué microorganismos se extraen. Son de diferentes tipos de microorganismos. Entonces son inhibidores. Cuando hacemos extracción de ADN también, se agregan otro tipo de enzimas como las RNasas, que también van a ayudar a que no se desnaturalice el ADN. Entonces son diferentes tipos de inhibidores que se utilizan, ¿ok? En algunos casos pueden ser hasta inhibidores químicos. Algunos les digo, es que no solventes, no me acuerdo la palabra, pero también inhiben que haya el crecimiento de otro tipo de enzimas que no necesitamos en la reacción, ¿sí? Entonces, les digo, pueden ser varias causas, o nos están generando proteínas, en este caso las proteasas, que van a desnaturalizar a otras proteínas, o pueden estar también generando proteínas que son de la misma familia, pero que tienen un diferente peso molecular, y eso que indica que esas enzimas pueden tener una función igual o un poquito diferente, ¿sí? Por el peso molecular, pues no siempre va a ser igual la función, pero sí, pueden ser de la misma familia, aunque sean más pequeñitas, ¿sí? Antivírico de virus, Airam, no me suena. De proteasas. Pero también busques y también hay de bacterias, porque si no me falla, también hay de bacterias. Sí, pero sí son así, son los famosos inhibidores. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Sí. Sí, maestra. Sí, se supone que ustedes me están platicando, no yo a ustedes, lo de la electroforesis. ¿Cuál es la diferencia entre el de acrilamida y el de agarosa? Aparte de la acrilamida y la agarosa, porque ya les estoy viendo cara de que me van a contestar eso. La acrilamida es utilizado para las proteínas, ¿no? Ajá. Y el de agarosa es para secuencias de ADN y ARN. ADN y ARN. ¿Qué otra diferencia hay? No sé si sea un horizontal y otro vertical, que el horizontal es el de agarosa, creo. Ajá. Y el de acrilamida es el vertical. Ajá. Muy bien. ¿Qué más? Las dos fases del de poliacrilamida. No lo escuchaba. ¿Me dice otra vez? Las dos fases del gel de poliacrilamida. Exactamente. ¿Cuántas fases tiene un gel de agarosa, Saraí? ¿Una? Una fase solamente. Y en el caso de los geles de acrilamida son dos fases, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son esas dos fases? De separación y concentración. Así es. Estoy poniendo participaciones, ¿eh? Muy bien. ¿Quién fue el otro? Alonso y Alberto. Así es. Entonces, esa es la diferencia, ¿ok? De una técnica y la otra. Ahora, esas técnicas, es lo que les digo, ¿para qué nos van a servir? Pues nos van a servir en un bioproceso donde necesitamos concentrar
u obtener una proteína o en el caso del ADN, ¿sí? Ahí es donde nosotros vamos a incluir este tipo de técnicas. En el caso de la electroforesis capilar y de gel, ¿qué encontraron? La electroforesis capilar, la principal diferencia, maestra, es que el producto o la muestra de interés va a migrar, pero dentro de un tubo, un capilar de sílice, el cual va por afinidad a ir separando los compuestos de una muestra de interés. Por ende, vamos a nosotros poder identificar todos los metabolitos o los componentes de este metabolito que estamos estudiando para poder identificar su naturaleza y su composición en algunos casos. Ok, ¿dónde se utiliza más ese tipo de electroforesis? Yo encontré un ejemplo en la industria alimentaria para vitaminas, identificación de vitaminas y purificación. Y no me acuerdo si era también para la composición, no, investigar e identificar el principio activo de algunos medicamentos en la industria farmacéutica. Que si contaban con la cantidad que decía realmente la caja o la información del medicamento. Ok. ¿Alguien encontró algo aparte de vitaminas? Yo lo encontré que se usa en el área de biomédica para el monitoreo de las drogas y marcadores genéticos tumorales. Así es. Sí, tiene muchos usos. Les digo, ¿de qué va a depender el tipo de electroforesis que nosotros elijamos? Del compuesto que vayamos a analizar. Así es. De eso depende, ¿sí? Entonces, les digo, yo ahí en la tarea les puse que eran diferentes tipos de operaciones unitarias dependiendo la etapa. Entonces, nosotros ya habíamos hablado de ruptura celular. ¿Y de qué otra habíamos hablado? Ruptura celular. ¿Y de quién sabe qué más da? Espere. De la recuperación del producto, si no me falla. ¿Sí? Sí, ¿cómo no? Cuando hablamos de la cristalización y del secado. Sí, también recuperación del producto. De la recuperación del producto. Eso fue lo último que vimos. Entonces, les digo, yo les puse aquí unas etapas en cuanto a nosotros también cómo vamos a retirar algunos insolubles y cómo vamos a concentrar, precisamente por lo que acabamos de decir. Hay bioprocesos en los cuales sí es necesario que nosotros concentremos. Por eso se utilizan algunos tipos de técnicas, sobre todo como la diálisis o la ósmosis. Entonces, ahí les digo, ¿de qué va a depender? Pues va a depender de lo que nosotros estemos haciendo. Si yo quiero concentrar una gran cantidad de ADN, porque luego como el ADN tiende a degradarse fácilmente, entonces, ¿cuál técnica de las que ustedes vieron nos podría ayudar a la concentración de ADN? Porque, por ejemplo, para hacer técnicas de PCR, para hacer ese tipo de técnica, pues necesitamos una concentración específica, sobre todo cuando nuestro interés es secuenciar. Entonces, ¿qué tipo de técnica de las que ustedes vieron nos puede ayudar a concentrar una gran cantidad de ADN? ¿Puede ser la diálisis? Puede ser la diálisis, ¿y esa cómo es? ¿Las sales no interfieren? Bueno, es que según lo que yo estuve investigando y según lo que pude ver, hay unas cosas que se llaman saco de diálisis, algo así, y que ahí se introduce el material o la muestra que te interesa a ti, pues, manejar o que estás manejando, y la introduces en la imagen se veía como un vaso de precipitado con alguna solución, algún disolvente, y según la porosidad de los, bueno, valga la redundancia, los poros de la membrana en la que estaba contenida la muestra de interés, se iban a salir azúcares y moléculas de pequeño peso molecular. Y se iban a contener o iban a quedar contenidas adentro las moléculas con mayor peso molecular o de mayor tamaño, que no podían pasar por esporos hacia el solvente que estaba afuera. Pero no sé. ¿Pero el solvente qué contiene? Ay, pues buena pregunta. Por eso le pregunto, porque acuérdense que... ¿Cómo que qué contiene, Miss? Sí, o sea, ¿qué es el solvente como tal? Puede ser... Pues es que es fundamental para el proceso que describió Huguito. Por eso, ¿cuál es el solvente? Porque generalmente la diálisis se utiliza mucho por ejemplo, en proteínas. Ahí sí se utiliza mucho.
en proteínas para poder concentrar. ¿Sí? Okay. En ADN, les digo, siempre con el cuidado de los solventes que se utilizan, porque hay solventes que pueden llegar a quebrar la molécula. ¿Sí? Puede ser etanol mismo. Puede ser el etanol, generalmente para la concentración del ADN es el etanol. Sí, ¿verdad? Sí, fue el que utilizamos ahí en el laboratorio de la escuela. Ajá. Cuando hicimos la separación, utilizamos etanol como solvente. Era el solvente. Ay, sí, muy bien. Entonces les digo, depende también de lo que se vaya a utilizar como solvente. ¿Ok? Muy bien. Vieron el último, que es la liofilización. Ese casi se lo van a encontrar en todo, porque es muy recurrente el uso de la liofilización para diferentes tipos de bioprocesos. Es muy práctica. ¿Funciona como método de conservación también? Sí. Método de conservación, sí, cuando nosotros estamos hablando de un producto que posiblemente va a viajar, o que va a durar muchos años almacenado, sí, ahí es conveniente la liofilización. ¿Cuál es el proceso? Aquí dice que el proceso de liofilización consiste en desecar un producto previamente congelado. Se logra la sublimación de hielo bajo un vacío, por lo tanto se pasa directamente de hielo a gas sin que en ningún momento aparezca agua líquida y se obtiene una masa seca. Es un conservador, ¿no? Sí, pues es un método de conservación, no es un conservador, método de conservación. Método de conservación. Sí, cuando hablamos de conservador estamos hablando de, por ejemplo, que utilizamos un sulfito o un cualquier otro tipo de químico, pero es considerado un método de conservación. Sí, porque nos va a hacer prácticamente pues la eliminación de agua, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Cuál puede ser una de las principales ventajas de la liofilización sobre el secado o deshidratación? Que no altera la composición ni la desnaturalización de las proteínas en sí y conserva sus cualidades organolépticas, creo. Ajá. ¿Y el secado? ¿No? No sé si se desnaturalizan las proteínas como tal. Ajá. Se escucha cortado. Pero pierdes las propiedades que tienen de los vitaminas y minerales por los métodos o más bien por la adición que se le añade al producto. Es lo que hace perder los vitaminas y minerales. En cuanto a la liofilización, no. Pero ¿cómo que los que se añaden? No le entendí eso, Campa. Por el proceso que tiene del secado. En el caso de la liofilización, pero no le entendía a Campa eso que mencionó, lo que se añade al producto. No, me refería por el proceso de calor que pasa el alimento del producto, de que es donde pierde propiedades. Ah, ok, ahí es todo. O sea, pero ahí de qué va a depender. Va a depender de la temperatura y también del tiempo, ¿sí? Porque si es un secado muy prolongado, pues claro que se van a perder muchos nutrientes. Pero si es un secado muy rápido, entonces se pueden conservar algunos. De hecho, no se pierde mucho en la cuestión de secado, pero sí depende de la materia prima. Sí, porque como decía Campa, si estamos hablando a lo mejor de vitaminas, pues esas hasta con verlas se van desapareciendo. Entonces, depende mucho de qué es el producto que se vaya a secar. Entonces, esta es otra parte que aparte de otras técnicas que aparte de que nos pueden ayudar a que nosotros conservemos el producto final para su empaquetado y distribución, también van a servir como una técnica también de concentración al final. Sí, porque a lo mejor de todo lo que se obtiene, como lo vimos ahí en la insulina, ¿cómo se llama? La cajota esa Petri y todo eso para al final obtener todo eso, pero es también necesario por medio de este tipo de técnicas para concentrar lo que nosotros queremos, el metabolito de interés, ¿sí? Entonces, miren, ahorita les voy a presentar aquí. ¿Sí lo ven? Ah, no, pues todavía no lo pongo compartir. Espérenme.
Esta es una técnica, es un proceso biotecnológico sobre todo para la obtención de penicilina. ¿Sí? Viene aquí muy sencillo. Yo sé que viene muy sencillo, pero ustedes todos saben y lo que no lo inventan y le van a entender muy fácilmente. Entonces, ¿sí? ¿Ahí sí se ve? Sí, ok. Entonces, fíjense bien. Este es un proceso que les resumí sobre todo para la obtención de penicilina. ¿Ok? La penicilina, como todos sabemos, pues, ¿qué? Pues es un antibiótico. ¿Qué tipo de antibiótico es la penicilina? A ver si se acuerdan. Ah, caray. Acuérdense. ¿Qué tipo de antibiótico es? Ay, no, qué feo caso. Ay, qué feo caso. Ay, pobre de mí, mi clase se escucha desierta, desierta. Jóvenes, ahí están, los que no hablan. Quiero escucharlos. Es un antibiótico de tipo beta Lactámicos. lactámico. ¿Y eso qué significa? No, sí, betalactámicos. Sí, es del tipo beta-lactámicos. ¿Y eso qué es? Empleados en el tratamiento de infecciones provocadas por bacterias sensibles. Ay, no, ya sé. Pues es un antibiótico, pero ¿por qué se considera un beta-lactámico? Ya saben que les voy a preguntar hasta lo que no, ya me conocen. ¿Por qué se dice que es beta-lactámico? Pobre de mí. ¿Quién sabe? Aquí Porque dice, posee un anillo betalactámico en su estructura. Por el anillo beta-lactámico, pero ¿eso qué? ¿Para qué o por qué? ¿Qué significa que va a actuar dónde? dice aquí, maestra, que actúa en la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana. Exactamente, entonces al actuar sobre la pared celular, ¿qué va a hacer? Básicamente va a destruir la célula bacteriana, pues inhibe la síntesis de su pared, pues se va a desparramar toda la bacteria. Se va a desparramar. Ay, ingeniero. Ok, se va a desparramar toda la célula, en este caso, de lo que hablamos, que es de un microorganismo patógeno, ¿sí? Entonces, básicamente por eso se le considera un beta lactámico, porque ¿qué va a hacer? Pues va a actuar sobre ese anillo que prácticamente lo que hace es inactivar la pared celular. ¿Ok? ¿Qué tipo de enzimas se encuentran ahí? Porque es donde actúa como tal. ¿A qué ¿Qué tipo de enzima se enzimas? une? Ajá. ¿El antibiótico? Sí. No sé si le voy a echar una gran mentira aquí, pero beta-lactamasas. Ándele, esas meras. ¿Sí? Entonces es una inactivación. ¿Por qué? Pues porque se está uniendo a las beta-lactamasas y lo que está haciendo es degradar o dañar la pared celular de estas bacterias y pues hace que se destruyan. ¿Sí? ¿A las betaquemis, perdón? Beta-lactamasas. Yo creo que lo dijo de chiripada Alberto, pero pues no funcionó. ¿Cómo ¿Sí? supo? Muy bien, entonces, No se crea, maestra. fíjense bien. Entonces, ¿qué tipo de antibiótico? Ya dijimos que es de los betalactámicos. Y antes, de forma, digamos, no es la forma tradicional, sí es la forma tradicional, se utilizaba este tipo de microorganismo, Penicillium notatum, sí, es el que se utilizaba para la generación de penicilina. ¿Quién descubrió la penicilina? Alexander Fleming. Fleming. ¿Y cómo la descubrió? Por descuido. Por error. Un descuido, sí. Por accidente, sí, porque creo que le salió moho a una comida suya, ¿no? A un pan, Ajá. creo. No, una naranja o no sé qué era. El chiste es que era un moho.
encuentran muchas cosas. Ajá. Y nació la penicilina. Ok, entonces ahora de forma ya industrial se utiliza este tipo de microorganismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya es un microorganismo adaptado, me refiero a que ya está modificado precisamente para la generación de penicilina a nivel industrial. ¿Sí? Sí. Usted me dice si le puedo cambiar, ¿eh? Espera. Sí. Listo. Ok. Entonces, ya sabemos que los antibióticos, ¿qué tipo de metabolitos son? Primarios. Ay, Dios santo. No se crea secundarios. Secundarios, ¿no? ¿Primarios? ¿Secundarios? ¿Segura? Es que yo, según había leído algunos, sí, porque no eran tan necesarios para el metabolismo del microorganismo. Entonces, que son los primarios. Entonces es secundario. Secundario. Exactamente. ¿Ok? Generalmente la penicilina, ¿sobre qué bacterias actúa? ¿Sobre qué bacterias gram negativas. Dígame un ejemplo. Híjole. Espera. Así como empecé con la historia de la penicilina, así les voy a pedir porque van a exponer, porque como nomás siempre escucho a los mismos, ahora nos voy a dar temas para que expongan. Y desde la historia, porque no, ya sé que el lunes no cuento con ustedes para nada. Entonces, y todos buscando, ay no. A ver, démosle. ¿En qué organismos actúa la penicilina? Así se aprende, mis, así se aprende. Sí, ya sé, a ver, vamos a darle una que ya está medio trillada, pero digamos Pseudomonas aeruginosa. Ay, Dios santo, nomás le dije que me dijera un ejemplito. Estafilococcus, ya. Ajá, bueno. ¿Sí? Van a actuar sobre estafilococcus. Entonces, esa es prácticamente la función que tiene la penicilina. ¿Por qué es tan importante, chicos? Que hasta se ganó el Nobel en el 45. Así es, pero antes eran muy graves, sí, antes eran mortales, a lo mejor ahora se previenen un poquito más, pero en esos el promedio de vida de 5 años, ¿no? De los bebés. ¿Cómo? Que el promedio de vida de los niños era de 5 años. Así es, entonces, pues había muchas enfermedades de este tipo y al encontrar la penicilina, pues fue de gran ayuda. ¿Cuál es una de las desventajas principalmente de este tipo de antibióticos? Pues la resistencia. Que al ser de amplio espectro muestra resistencia. Ah, caray. ¿No es así como que un poquito contradictorio eso? O sea, sí está bien lo que me está diciendo, pero de ahí salen dos respuestas de lo que usted me acaba de decir. Dígamela. La penicilina no mata los glóbulos rojos, Miss, por un exceso. ¿No qué? Que la penicilina es la que mata los glóbulos rojos por un exceso. Mata los glóbulos. Ay, eso ni me la sabía. Yo lo único que sé es que el problema es que al ser de amplio espectro, como dijo Airam, pues va a matar todo lo que encuentra, ¿sí? Acuérdense que nuestro sistema inmunológico se favorece por algunas bacterias en nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay la entrada de diferentes tipos de antibióticos, y hablo a nivel general, no solamente la penicilina, a nivel general, el consumo excesivo provoca que nosotros matemos todo tipo de bacterias que son benéficas para nuestra salud. Y lo otro que comentaba Irán, por eso le decía que eran dos comentarios en uno. Y lo otro es que el consumo también en exceso va generando resistencia a otro tipo de bacterias patógenas, y eso que ocasiona pues que las enfermedades sigan prevaleciendo. Que el antibiótico. Que le haga lo que el viento Juárez. Así es,
más o menos así. Entonces, por eso le decía, era en 2 comentarios, pero estaba bien su comentario, su respuesta, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas y las desventajas. Ahora, en el caso de las formas de producción de la penicilina, hay 2 formas muy características, que es una, el proceso superficial, que es este que vemos aquí en la foto, que se dice que se forma como una especie de almohadilla en la caja Petri. Si lo ven ahí, ustedes ya lo han visto, ¿no? En el laboratorio, a veces hasta por accidente, que crece penicillium. ¿Dónde es que crece comúnmente penicillium? Así es. Ricos en azúcar. Exactamente, en la mayor parte de los alimentos que tienen azúcar, ¿ok? Entonces, generalmente, este tipo de proceso, les digo, es un proceso, digamos, hasta cierto punto, a veces hasta por accidente o porque nosotros hacemos una siembra, ¿ok? Entonces, esto puede crecer también aparte de la caja Petri, puede crecer hasta en un sólido, pero que esté húmedo. Y se da mucho, por ejemplo, en el salvado, en todo lo que son cereales, ahí se da mucho el crecimiento de este tipo de microorganismos, ¿ok? Cuando hablamos del proceso de inmersión, sí lo ven aquí, ¿verdad? Cuando hablamos del proceso de inmersión, estamos hablando que ya es un método más controlado, ¿sí? Nosotros vamos a tener una mezcla homogénea de todo nuestro medio cuando crece penicillium, pero aquí sí tenemos que emplear diferentes tipos de técnicas, ¿ok? Entonces ahí podemos estar hablando de una aireación o de una agitación, ¿sí? Muy bien. Ok, fíjense bien. Sí, están, pero lo bueno es que ya sé que es lunes y van agarrando ahí vuelo como por ahí del miércoles, pero porque el jueves no tenemos clase. Entonces, fíjense bien, en el caso de la que es inmersión, es la que nosotros conocemos de forma industrial, ¿ok? Por eso les digo, son 2 formas, pero esta es de forma industrial. Aquí ya estamos hablando de que vamos nosotros a obtener ¿cómo se llama? Un control de la producción y pues vamos a estar utilizando como tal el microorganismo que es ya mutado, ya es modificado genéticamente, ¿ok? Entonces, las etapas principales para la generación de penicilina son las siguientes, y esto va relacionado a lo que hemos visto acerca de las etapas. Entonces, la primera etapa es la preparación de la materia prima. Esta generalmente pues se va a llevar a cabo en el laboratorio, ¿sí? ¿Cómo debemos nosotros de trabajar esta cepa si estamos hablando que es una cepa ya recombinante? Pues tenemos que tenerla en un estado de liofilización, ¿sí? Por lo que acabamos de hablar hace rato. El tenerla así liofilizada nos va a servir para muchos años de estarla produciendo y de que no vaya a mutar, de que su producción sea alta. Entonces, por eso se escogen este tipo de técnicas, ¿ok? Para tener nuestro microorganismo en un estado adecuado. Generalmente se utiliza cuando uno hace las extracciones de ADN o para mantenerse también puede ser en nitrógeno líquido a menos 70 grados centígrados. Cualquiera de las 2 técnicas, nada más que pues con la liofilización igual nosotros no requerimos de tenerla a una refrigeración alta, solamente es tenerla en un lugar fresco y seco, nada más. En el caso del nitrógeno, no, pues sí, constantemente tenemos que estar adicionando el nitrógeno líquido al lugar donde esté conservada la cepa, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos la cepa en un ambiente como la liofilización, pues tenemos que activarla primero, ¿sí? Esa es una de las principales etapas, que nosotros tenemos que estar activando la bacteria o el microorganismo, el hongo, lo que sea, lo que nosotros vayamos a trabajar en cualquier tipo de situación, tenemos que activarla. ¿Cómo podemos activar este tipo de microorganismos, chicos? ¿De liofilización?
Sí, acuérdese. ¿A qué me refiero? Que nosotros ya aislamos. Yo me estoy brincando la parte del aislamiento, la caracterización y la identificación. Aquí ya sabemos que hay una cepa tradicional y hay otra cepa que es ya modificada genéticamente, ¿ok? Mi pregunta es, ¿cómo activo yo a ese microorganismo para que me genere lo que quiero al final, que es la penicilina? ¿Cómo lo puedo activar yo? Hidratándolo. Añadir agua. Con agua. ¿Sí? ¿Con agua? ¿Cómo más? ¿Solamente en agua ya se pone el microorganismo a trabajar? Agua peptonada, ¿no? Agua peptonada, ¿por qué peptonada? Piénsenle poquito. Peptonada porque se le añaden péptidos, ¿no? ¿Péptidos? Aminoácidos. Aminoácidos. Ok. Entonces nada más en eso puedo activarla, activar el microorganismo. Y en otros sustratos también dependiendo del microorganismo que esté liofilizado, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo activo? Con el sustrato que yo le voy a dar al microorganismo para que crezca, ¿sí? ¿Qué me interesa básicamente en este tipo de microorganismos como lo es el penicillium? Aquí los metabolitos. Sí, ya sé que los metabolitos, pero ¿qué necesito que desarrolle el microorganismo para que me genere ese metabolito? Espera. Sí, pero ¿cómo voy a adaptarlo? Adaptándolo, primero haciendo una siembra, ¿no? En una cajita de Petri para ver si crece en una muestra del sustrato. Sí, dígame qué sustrato. Uno. Dextrosa y papa. Agar de dextrosa y papa, por ejemplo, que ¿Por tiene qué? azúcares. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dependiendo del microorganismo, el microorganismo se alimente pues, de ese azúcar, la dextrosa, y de los almidones y otros nutrientes que contenga el medio. Okay. Y ya si empieza a crecer, pues ya uno puede saber de que no, pues se va a adaptar fácil. Okay. Y va a crecer. Ok, fíjense bien. De entrada, ¿yo cómo activo? Si tengo liofilización, ya dijo Alberto, pues necesito yo tomar ese inóculo y añadirlo a un medio rico en el cual vaya a reconocer el nutriente y comience a consumir el sustrato y comience a crecer, ¿ok? Y eso es lo primero que nos importa. Entonces, nosotros, bueno, generalmente este microorganismo, una temperatura ideal de activación es a los entre 23 y 25 grados centígrados, ¿ok? Entonces es bien importante la activación del inóculo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la temperatura adecuada, va a tardar mucho en que mi microorganismo comience a adaptarse, a comer, a crecer, a todas esas fases que conocemos de la curva de crecimiento, ¿ok? Va a ser complicado. Entonces, ¿yo qué necesito hacer? Ver todos los factores. Ya sabemos cuáles son pH, temperatura y todo lo demás, ¿ok? Entonces, ¿cómo activo? Con cierta temperatura y en un medio rico, fíjense bien, aquí dice que es un medio de esporulación. Generalmente Penicillium necesita este tipo de medios porque al final yo voy a utilizar algo muy importante que son las esporas y los micelios para la generación de la penicilina. Estos medios de esporulación generalmente son ricos en, por ejemplo, lo que les decía hace rato, en cereales. Se utilizan mucho los cereales, se utiliza en ocasiones hasta las virutas de madera como sustrato para que el microorganismo comience a comer, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Para qué? Pues para que se vaya llevando a cabo la esporulación. Eso es muy importante. Entonces, puede ser hasta el pan integral también se utiliza como un sustrato para que la cepa comience a crecer y a activarse. Entonces, ya una vez que yo tengo, que mi microorganismo se activó, ¿qué tengo que medir? Pues tengo que medir la concentración de esporas. Si yo no tengo una concentración adecuada, ¿qué va a pasar con mi medio de cultivo? O con mi microorganismo, o con mi penicilina.
Pues no sirve. Pues no sirve. No, pues exactamente no va a servir y generalmente no voy a producir nada de penicilina. Entonces, por eso es muy importante que mi concentración de esporas sea la adecuada. Generalmente, este tiempo de esporulación se puede llevar de 6 a casi 10 días, ¿ok? Ya una vez que estos cultivos están ya bien esporulados, entonces ahora sí viene la siembra en un tanque de sembrado, ¿ok? Y es muy necesario que nosotros formemos este tipo de agregados. Bueno, nosotros no, los microorganismos. Esos agregados que van a ocasionar. ¿Qué se imaginan que ocasionen los agregados? Mi clase bien desértica. Disminución de producto. El que se agregue, pero yo dije que era que los agregados eran de forma conveniente. Entre más agregados tenga, ¿qué voy a obtener? Un aumento en la producción del compuesto esperado. Así es. Si yo tengo muy poquitos agregados, en cuanto a la concentración de esporas, pues voy a tener muy poquita cantidad de, ¿cómo se llama? De este tipo de metabolito que es la penicilina. Entonces les digo, ya una vez que yo tengo esos agregados, pues ahora sí voy a la inoculación en el tanque de siembra. Fíjense bien, esta no es el de bioreacción, no es el fermentador. Es una especie de lo que les he dicho que brincamos de una etapa a nivel laboratorio y luego pasamos por una piloto y luego llegamos a la producción industrial, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma de que estamos adaptando al microorganismo. Si no puedo yo tenerlo en liofilización y así como lo tengo liofilizado, vámonos al tanque de inoculación, no puedo hacer eso, tengo que ir activándolo poco a poco. Ya una vez que formo estos agregados significa que el microorganismo está consumiendo y está generando lo que yo requiero. ¿A dónde va? A estos tanques de inoculación. Generalmente en estos tanques de inoculación, no crean que es una sola vez, se pone en un tanque de inoculación, se agrega el microorganismo, tantas células que se requiere para el proceso y veo que hay un crecimiento y luego cambia a otro tanque. Son diferentes tipos de pases que hago yo de microorganismos de tanque a tanque. ¿Sí? ¿Para qué? Para nosotros activar de forma mucho más rápida el microorganismo, ¿ok? Entonces viene ahora sí la segunda etapa, que es la de bioreacción. De esta ya hemos hablado bastantes veces. ¿Cuál es una de las principales características que debe de tener el fermentador como tal? Pues debe de cumplir con una temperatura, vienen aquí los factores, oxígeno, pH y tiempo de desarrollo. Fíjense bien, si ustedes se fijaron en esta foto, fíjense cómo crece Penicillium. ¿Qué me va a ocasionar aquí? Si yo estos parámetros, sobre todo el de temperatura y en ocasiones hasta el de agitación y oxígeno, ¿sí? Como tal, ¿qué me va a ocasionar si esos parámetros yo no los controlo? No va a haber producción. No va a haber producción, ya, bueno, igual y no va a haber producción, pero previo a eso, ¿qué es lo que va a pasar si yo no controlo eso? ¿Se altera la forma de crecimiento y desarrollo? ¿Cómo se altera? A lo mejor ahorita que mencionaba los micelios y las esporas nuestras, puede llegar con la agitación, como mencionaba ahorita, se puede llegar a romper la estructura o a alterar la estructura de lo que es el penicillium, puede ser. Pero, a ver, penicillium, ¿qué tipo de microorganismo es? ¿Requiere oxígeno o no? Y todos buscando ahorita, búsquenle. Algo como que no, ¿Y lo requiere, maestra? Sí lo requiere. Por eso puse ahí oxígeno. Sí, porque sí requiere, ¿por qué? Fíjense bien.
si les dije yo que la producción, la tradicional, crece sobre la superficie, tanto líquido como sólido, ¿sí? ¿Qué sucede si yo no estoy controlando el proceso de oxígeno, de oxigenación? Pues se me van a formar esos agregados, pero de la forma que yo no quiero, o sea, no se van a distribuir dentro de todo el medio. Por eso es muy importante controlar esos parámetros, ¿ok? Si no hay oxígeno, no voy a obtener la penicilina, como ya lo dijeron, pero aquí va a ser por un mal proceso durante toda mi etapa de bioreacción, ¿sí? Y generalmente, ¿por qué? Porque no estoy atendiendo yo las características, en este caso, del microorganismo, ¿sí? Yo puse ese tipo de parámetros. ¿Qué otro parámetro o en qué debo de tener yo mucho cuidado si estamos hablando de que es un microorganismo aerobio? ¿Qué tipo de oxígeno debe ser o de aire? Estéril. Estéril, debe ser aire estéril, si no, adiós. Macho. Adiós. Ok, entonces eso es muy importante, que sea un oxígeno o un aire estéril. Generalmente en la fermentación, y sobre todo cuando nosotros añadimos movimiento, ¿sí? ¿Qué me va a generar el movimiento en un medio como tal? ¿Puede ser la homogeneización, maestra, del medio? O sea, eso es lo que nosotros queremos, que se homogeneice la muestra, ¿sí? La mezcla. Pero mi pregunta es, ya hasta no sé ni qué les pregunté. ¿Qué se genera cuando hay todo ese mezclado? Imagínense una lavadora. ¿Qué sucede cuando está la mezcla, cuando están las aspas a todo lo que da? Pues se homogenizan los detergentes, el jabón. Ok, ¿se homogenizan y arriba? Y arriba. ¿Se airea? Se airea. ¿Y qué ocasiona arriba? Ya dijo el ejemplo ¿La espuma? La espuma. Entonces es importante también que se agreguen algunos agentes antiespuma durante la fermentación, ¿sí? Porque si no, igual, ¿qué sucede si nosotros, es más bien díganme ustedes cuál es el espacio que debe de haber en un bioreactor? En un espacio de trabajo. ¿Cuánto debo yo de ocupar del bioreactor en espacio, en porcentaje? Ay, Dios. Muchachos. ¿Le puedo decir un porcentaje, Leisa? No, dígame el que es. Y relaciónenlo con la espuma, casi les doy la respuesta. ¿50%? No, imagínese, ¿qué pasaría si yo tengo un bioreactor con el 50% y todo el resto 50%? ¿Qué va a pasar ahí? 75. 75. ¿Por qué? ¿Por qué, Alfonso? Alfonso, ya está cambiando el nombre. ¿Por qué, Alonso? Pues para que no sea excesiva la espuma. Que no. ¿Qué ocasiona o qué puede ocasionar que haya una excesiva cantidad de espuma en el medio? Que haya contacto con la tapa o la fuente de alimentación. ¿Y eso qué va a generar? Contaminación. Contaminación, ¿y qué más? Corto también. ¡Ande, no! Muchachos, qué bárbaros. Espérame, estoy pensándome. Sí, piénsenle. Hasta les doy chance de que piensen y hagan como que buscan. Pues puede alterar también la calidad de la sustancia que queramos obtener, porque imagínate si se va la espuma junto con lo que queremos obtener.
Ay, no pasan de lo mismo. ¿Qué más sucede? Ya dijo algo bien importante, Huguito, ahí. ¿Qué sucede? Si no, fíjense bien, ya dijeron dos. El del 50%. Usted dijo que el 50%. ¿Qué sucede si todo ese 50 queda ahí arriba? ¿Qué sucede? Sin nada. Oigan, ¿y los demás dónde están? ¿Baja producción podría ser? No. Entre más espacio, entre más volumen vacío haya en un lugar donde hay este tipo de reacciones, ¿qué sucede? Si estamos hablando que va a haber airecito constante. ¿Se va a proliferar? ¿Quién? No sé, loco. Crecimiento de otros organismos, microorganismos puede ser. Pues claro. ¿Por qué? Porque estamos dejando demasiado oxígeno, ¿sí? El cual está disponible para quien entre. Entonces, ya no vamos a tener nada más a penicillium, vamos a tener otro tipo de microorganismos y no vamos a obtener el producto final, que eso ya sabemos, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ser en un bioreactor entre el 75 y el 80% de volumen de ocupación, ¿sí? Para que el otro poquito quede libre para toda la espuma que se genera durante la agitación. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros llenamos arriba del 90% todo nuestro bioreactor, entonces todos los controles o todas las salidas se pueden ver dañadas por la espuma y estas pueden tapar, y esto al tapar, ¿qué va a suceder? Que el bioproceso, adiós. ¿Sí? Se van a tapar todas las entradas y salidas y vamos a tener un daño hasta en el mismo bioreactor. Ya lo de menos es perder el proceso. El problema es que sí podemos dañar de forma irreversible a nuestro bioreactor. ¿Sí? ¿Qué maestra? Sí. Sí, maestro. Ay, Sí, maestra. Entonces nos quedamos en esta parte. Ya, por último, porque ya están de a tiro. Purificación. ¿Ok? Ya lo vieron ustedes ahorita en las técnicas que ustedes realizaron. Y una de las principales que se utiliza para la generación de penicilina es la extracción con solventes. ¿A qué nos van a ayudar los solventes? Ya sé que a purificar, pero díganme qué va a ser el solvente como tal. ¿Qué va a hacer? A precipitar puede ser, mis. ¿Puede ayudarnos a precipitar? ¿Qué más? Sí. Elizabeth. Aquí está lo de los solventes. Separar. ¿A separar qué de quién? La biomasa y todos los desechos del producto de interés. Así es. ¿Sí? ¿Qué más? Dígalo con señas. Ay, todo así con señas. Dígalo cantando, dígalo. Ay, Dios mío. Ok, entonces, nos va a ayudar a qué? A separar todos los componentes del medio y lo que nosotros necesitamos. ¿Qué tipo de solventes se pueden utilizar? Orgánicos. Orgánicos. ¿Cómo cuál? Acetona, dice aquí que etilenglicol, cloroformo, xanona. Ok. Bueno. Maestra, también aquí investigué que dice que el principal efecto de que tienen los disolventes orgánicos es que reducen el poder de solvatación del agua, que puede ser explicado en términos de una reducción de la constante eléctrica del agua. No entendí. Ni yo me entendí. Ay, Algo que noté. fíjense bien. Otra de las, bueno, aquí nosotros necesitamos separar, ¿sí? Pero muchas veces, les digo, puede ser con solventes, puede ser igual hasta con una filtración, también se puede separar. ¿A qué nos va a ayudar la filtración? A que se evite una ¿qué? Una contaminación. Una contaminación generada ¿por quién? Por partículas extrañas o microorganismos. Dígame una. ¿De qué? Una partícula extraña. Una partícula extraña, un virus. Un virus. ¿Y cómo va a entrar el virus allá al bioreactor? Ay, perdón. En 2020 todo se puede. Ay, ya sé. Fíjense bien, chicos. En este caso, por eso se los mencioné desde el inicio lo de las proteasas.
porque en este caso puede haber una degradación enzimática. Por eso es importante que una vez terminado el proceso, se recurra a la metodología más práctica o más adecuada para obtener nosotros nuestro metabolito de interés. Entonces puede ser una filtración, porque yo filtro y ¿qué voy a obtener? Pues el metabolismo de interés. Si no, posiblemente otras proteínas, pues me van a estar dando otras proteínas. ¿Sí? Ahí está Wilber, ahí está todos, ahí está. No. ¡Oh, lo vi! Que apague su micrófono. Está en todo menos en la clase, por eso no contesta. El presente nunca. Ok, ya una vez que nosotros separamos los micelios, que es lo importante de todo nuestro proceso, entonces ahora sí vamos a llevar a cabo un enfriamiento. Ay, puse doble enfriamiento, es un enfriamiento nada más, ¿ok? Una cristalización al final, y aquí puede ser la opción de que haya un lavado. ¿Por qué? Porque aquí en la cristalización, sobre todo en la penicilina, se generan muchas sales, y sódicas y de potasio, entonces es importante hacer un lavado y por último un secado. Y ahora sí, el empaquetamiento del metabolito como tal depende de la presentación que se vaya a tener la penicilina, ¿ok? No. ¿El secado puede ser por liofilización, maestra? Generalmente es por liofilización, aunque depende mucho del tipo de presentación que vaya a tener la penicilina, porque casi siempre viene en forma como polvito, ¿verdad? Viene como en polvito. No he visto una líquida como tal, porque casi siempre se reconstituye con agua. Se hidrata nuevamente, entonces generalmente puede ser un secado, a veces puede ser con un tambor rotatorio, o puede ser por aspersión también, el secado. O la liofilización. El problema de la liofilización es que estamos hablando de que es un proceso bastante caro. Esa es una de las desventajas de la liofilización. Es un proceso costoso y por eso a veces se recurre al secado como tal. ¿Sí? Sí. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, maestra. Muy bien, entonces chicos, pues los voy a dejar porque están con un ánimo que ya me contagiaron. Miss, yo tengo una duda. Dígame. Yo también. Pero es sobre lo de la formación de agregados. Sí. ¿Qué son los agregados? ¿Cuáles son los agregados? Son todas las esporas que genera el mismo microorganismo. No se me confundan con lo que les dije en el tratamiento de efluentes, que es los flux. No se me confundan con eso. En este caso sí es conveniente, porque entre más agregados, se supone que entonces el microorganismo está generando más esporas, y estas esporas nos van a generar al final, ¿qué? Pues una gran cantidad de antibióticos, ¿sí? En este caso, para que no se me confundan con los flux. Ok, gracias. Sí, pero acuérdense que en estos agregados tiene que ser de forma homogénea también. Sí, en el caso de cuando hablamos de los efluentes, ahí es diferente, le digo, pero en este caso debe de ser de forma homogénea. ¿Por qué? Porque si no, lo que les digo, el mismo crecimiento que tiene Penicillium en la parte superficial puede provocar que comience a hacerse tan denso, que después no haya una aireación completa para todos los microorganismos. ¿Sí? Entonces, pues no vamos a obtener un producto de buena calidad. Entonces es muchos agregados, pero siempre en una mezcla homogénea, por medio de agitación constante. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Todo bien. Todo bien, ¿no? Espero que mañana vengan con más ganas. Voy a pasar lista, chicos. Es que es lunes, maestra. Lunes, martes, miércoles y todo. Dulce María. Presente. Ayub. ¿No dijo nada? Bueno, hoy estamos a ¿qué? A 5. A 5 minutos. 20, ok. Aquí está. Judith. Areli. Presente. Hugo. Alonso. Presente. Oiga, ¿y qué pasó con lo que le dije? Es que le manda el mensaje ya de una vez. Apenas. Campa. Aquí. César.
Le estaba fallando el internet, maestra. Anaí. Presente. Leonel. No está. Ok. Milagros. Presente, Miss. Fabián. Abril. Presente. Dulce Aurora. Presente. Daniela. Presente. Greisa. Michelle. Presente. ¿Por qué no están ahora? ¿Qué les pasa? Leslie. Presente. Alberto. Presente. Jesús Roberto. Presente. Ah, sí llegó. ¿Sí encontró lo que le pedí? ¿De qué? Bah. Ya sé que ya está en proceso. Me la manda, ¿eh? Alan. Sí, mañana. Ay, Dios. Alan. Otro. El Julio. Giselle. Saraí. Presente. Airam. Mariela. Presente. Lisette. Presente. Alicia. Presente. Ana Karen. Presente. Hugo. Presente. Janet. Janet. Benjamín. Aquí estaba, Miss. Creo que se le fue el internet. Ulises. El cantante. Presente, Miss. Ay, qué bonito. Dice que está en clase, pero está con la música, todo lo que da. Miss, ya me pasó a mí. Ya, y no dijo nada. Hasta que no lo escuché, perdón. Que ese no era Sergio. El que me dijo fue Sergio. ¿Dónde está Sergio? Maestra, Judy contestó por el chat. Judy. ¿Y Ayub? Y Janet también. Ya está. ¿Y Julio? Y ahora todos andan en el médico. Y dice Janet que Andrea anda en el médico. No le creo nada. Dígale que no le creo nada, que lo voy a reprobar porque ya tiene muchas faltas. Nuestro Ricardo se ocupó desde en la mañana, nos avisó a nosotros. ¿Quién? Ricardo. Sí, maestra. ¿Y Sergio? Ah, no sé. Sí, de Sergio no sabemos. Bueno, ándale pues. Entonces nos vemos mañana, chicos. Qué animoso. Mañana. Mañana, amigo. ¿Me contagian? Adiós. Bye. Bye.